José Pablo, buenas tardes. Tu micrófono, José Pablo, quítale ahí Eso, ya estamos. Gracias. Muy Sí. buenas tardes, Julio, a la orden, aquí estamos para la entrevista. Gracias, José Pablo. Pues, ¿qué sucedió? De la Cámara de Diputados sí se reconocían los derechos de los pueblos indígenas en materia de usos y costumbres, pero ahora en la versión que está por ser discutida y aprobada en el Senado, ya no está esto. ¿Qué sucedió? Pues es una preocupación bastante saber que en el Senado vetaron la propuesta que pues viene de la Cámara de origen sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas al derecho a la libre determinación y a la autonomía, al tema del autogobierno, para que también donde se garantice este derecho de la libre determinación y autonomía para que de manera progresiva pues se pueda ir consolidando este derecho que los pueblos y comunidades indígenas han venido ganando, pues durante diferentes etapas de la lucha y que hoy en día en el marco constitucional, en el 2 constitucional, pues reza el, el, el artículo 2 constitucional donde se sustenta la nación pluricultural y los pueblos indígenas. Somos la esencia o la base principal. Sin embargo, en esta reforma de materia electoral, pues veta el Senado y que va contrario a toda esta reforma que se ha ganado en nuestro país en materia de derechos humanos, que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas o los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación tiene que caminar de manera progresiva. Este entendemos que es un retroceso y muestra el tema de discriminación racial e institucional que hemos vivido como comunidades indígenas a lo largo de la historia. José Pablo Antonio, con quien estoy hablando, abogado indígena, ¿cuáles son los razonamientos o las justificaciones que se han dado para tratar de quitar, al menos en esta versión de la reforma electoral en el Senado, los derechos de los pueblos indígenas en esta materia? Leí algunos comentarios en los que señalaban que el propio Ricardo Monreal había dicho que esto afectaba o era en contra de algún artículo constitucional. ¿Qué hay de esto, José Pablo? Pues más bien es una interpretación errónea de negar esos derechos que tenemos reconocidos. Esta propuesta no se puede considerar anticonstitucional, porque bien está planteado este reconocimiento en el artículo 2 constitucional, donde pues se refiere que es parte del derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas para que podamos elegir nuestras autoridades según nuestras prácticas, según nuestros usos y costumbres o la forma de cada comunidad que tiene. Entonces, no se puede, este es un argumento no válido, no se puede concebir que en estas alturas entender que la reforma en materia electoral, la que se reconoce el tema de autogobierno, es contraria a la Constitución, sino al contrario, esto debe de regresar al planteamiento original como venía en la Cámara de Diputados, porque retoma elementos que están marcados en materia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, desde la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aún más en México, pues tenemos recomendaciones de la propia relatora especial sobre pueblos indígenas, de la Comisión Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas también, donde se tiene que reabrir este debate en materia legislativa para que se garantice este derecho pleno a la libre determinación y autonomía. Entonces, no entendemos por qué este planteamiento del Senado, que es un planteamiento de carácter anticonstitucional. Más bien, eso pues hace ver el clasismo, la discriminación racial y colonial que tenemos en nuestro estado aún todavía, donde no está contemplado en la agenda política electoral o en materia legislativa sobre los derechos de los pueblos indígenas para que sean reconocidos plenamente el derecho a la libre determinación. José, ¿y qué hacer? Porque pues ya la discusión está a todo vapor en el Senado y pareciera que la versión que tienen ahí es la que van a defender a capa y espada. Si es aprobada mañana, ¿qué es lo que sucede? Hoy o mañana, ¿qué es lo que sucedería?
recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, ante instancias internacionales? ¿Qué se podría hacer? Pues primero es el llamado que se reconsideren las y los senadores esta revisión. Sabemos que mayoritariamente en nuestro país pues somos una composición de pueblos indígenas. Al menos en el caso de Oaxaca son 417 municipios que nos regimos en materia de sistemas normativos, igual en otros estados. Entonces tienen que revisar. Y lo otro, eh, independientemente de las acciones legales que podríamos tomar como comunidades indígenas, es recordar también que a nivel federal existe una propuesta de manera integral donde participamos como comunidades indígenas para la reforma constitucional que aún está en la Consejería Jurídica y que es necesario que también pueda salir para que puedan ver. Y lo otro es hacer referencia que en materia internacional el convenio 169 hace referencia que cuando se tiene que legislar en materia de los derechos de los pueblos indígenas, se tiene que consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Este planteamiento del Senado que afecta a las comunidades indígenas no puede ser sujeto a una aprobación lisa y llana, sino tendríamos que participar nosotros como comunidades porque nos afecta nuestro derecho a la libre determinación para elegir a nuestras autoridades en materia de sistemas formativos y autogobierno. Ha sido claro diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya sea en materia legislativa, administrativa o programas o proyectos, tienen que participar las comunidades indígenas para que puedan ser sujetos de consulta también. Bien, pues José Pablo Antonio, gracias por advertir de estos errores y circunstancias que se están dando en esta versión senatorial en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas. Veremos qué es lo que sucede y seguiremos en contacto. José Pablo Antonio, agradecidos de esta entrevista. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, hasta pronto. Gracias.